Bien, gente, continuamos con el capítulo 10, la reacción punitiva estatal. Ya vimos su lejano comienzo. Luego seguimos con antiguas formas de la reacción penal. Y nos toca el punto 3, denominado los comienzos de la pena privativa de libertad. Una digresión. Una gran amiga, retirada del Servicio Penitenciario Federal, actualmente abogada, que desarrolló su carrera dentro del servicio de manera impecable, vivenció más de 20 años en las situaciones que acontecen, que suceden en los contextos de encierro. Y me lo dijo, prefiero la peor enfermedad a estar preso. Repito, prefiero la peor enfermedad a estar preso. Recuérdenlo. Digo, ¿no? Si les interesa. Bueno, seguimos los comienzos de la pena privativa de la libertad. La pena privativa de la libertad no tiene una larga historia, hay algunos antecedentes que se remontan a las torres que hubo durante la Edad Media, donde había presos que esperaban el pago de un elevado rescate o de personas principales o de personas principales o de sangre real, a las que se temía matar. La prisión fue siempre una situación de alto peligro, un incremento al desamparo y con ello un estadio previo a la extinción física. Se me pone la piel de gallina. O de pollo, no sé. No sé cómo se dice ahora. Un estadio previo a la extinción física. Que creo que no es tan grave como la extinción espiritual. Que anteceda a la física. Es comprensible que el efecto de los antiguos tipos de detención difiera profundamente de las deformaciones psíquicas que produce la moderna pena privativa de libertad, sobre todo en las consecuencias ocasionadas por la aplicación masiva y la prolongación del internamiento ajeno a la antigua práctica. En segundo lugar, en la segunda mitad del siglo XVIII, la pena de muerte comenzó su decadencia, ya que no había contenido el aumento de los delitos ni la agravación de las tentaciones sociales, ni tampoco había garantizado la seguridad de las clases superiores. Además, la publicación de las ejecuciones daba más lugar a la compasión y a la simpatía que el horror. Voy a leerlo nuevamente. El párrafo entero, pero voy a resaltar una cuestión. Que este párrafo es una valiosísima herramienta
para obtener un veredicto de no culpabilidad en un juicio por jurados. En la segunda mitad del siglo XVIII, la pena de muerte comenzó su decadencia, ya que no había contenido el aumento de los delitos ni la agravación de las tensiones sociales, ni tampoco había garantizado la seguridad de las clases superiores. Bien, presten atención. Además, la publicidad de las ejecuciones daba más lugar a la compasión y a la simpatía que al horror. Da lugar a la compasión y a la simpatía. Yo creo que se refiere al que se encuentra en el patíbulo, en sentido amplio. Yo no había leído esto antes del juicio por jurado, pero sí en un posgrado alguien habló sobre alegar sobre la pena, como alegato de cierre, como alegato de clausura, como alegato final de un debate. En los juicios por jurados, acá por lo menos, no se tratan cuestiones menores, ¿sí? Penas delitos que contienen penas muy severas hasta la prisión perpetua. Y en el juicio, el sospechado, una persona ya que pasaba los 60 años, hice la cuenta de lo que se le imputaba, o sea, la escala penal en la que eventualmente se encontraría de ser condenado, digamos, la pena, los años de prisión, y me fui al máximo, que era superior a los 30. ¿Sí? Y se los escribió en un pizarrón al jurado. Y les dije, entre muchas otras cosas, si ustedes declaran culpable a mi asistido, lo condenan a muerte. Ya es una persona mayor. Y si le sumamos estos años, ¿sí? Es la aplicación de la pena de muerte. El jurado es popular y no tiene la formación, el temple o lo que sea necesario para dictar, como un juez lo tiene, una prisión perpetua. Bueno, 20 años. Pero no. Y el ser humano es eminentemente emocional. Después, bueno, justifica su actuar, ¿no? De manera racional. Siempre puede encontrar una justificación. Por lo menos eso entiendo. Y nada, fue declarado no culpable. Y no voy a decir nada si era o no era.
Lo que sí, esta compasión de la que habla el autor, me parece que es cierta. ¿Sí? De nuevo, la edad del sospechado, la pena máxima. Juega con la pena máxima, no juega con la escala. Como dijo el director del debate. Fue un golpe, porque la fiscal se quejaba de eso. Después al momento de reunirnos para formular las instrucciones del jurado, se quejaba que fue no sé, un golpe bajo o algo por el estilo, y la ética, y no sé qué, y no sé cuánto. Y el director del proceso, el juez, le dijo, fue un golpe de efecto, normal. Nada. Perdón por la dirección, pero esta última oración me hizo acordar mucho a eso y quiero que lo tengan presente el día que les toque un juicio por jurados. Quienes van a juzgar no saben que el silencio no significa ninguna presunción en contra del imputado. O tal vez lo sepan, pero lo entienden como que es culpable. ¿Sí? El no hablar, el no decir qué pasó. La gente no sé si sabe o no sabe de derecho, de normas jurídicas. Lo que seguro tiene es calle y sentido común. ¿Sí? Si no declaraste, es porque sos culpable. En una relación. Llega el marido y la pareja, sea hombre o mujer, huele un perfume distinto al el cual él utiliza. ¿Bien? Le dice, ¿con quién estuviste? Un perfume ya sea de mujer o de hombre. Tengo derecho a guardar silencio. E inmediatamente sus cositas están en la calle. ¿Sí? Ah, no, está bien, tenés razón. Te ampara la Constitución. Listo. Vamos a hacer una película en Netflix. Téngalo presente. Digo, ¿no? Yo no sé nada. Les tiro unas ideas. También la gente sabe que el que mucho explica, mucho miente. ¿Sí? Es más, termino mi alegato. No quiero hacer nada. Diciendo los llamaba señores jueces al jurado. Como la fiscal al momento de la selección del jurado señaló que no tienen por qué saber derecho o en el alegato inicial no tienen por qué saber derecho
Acá prima el sentido común, bla, 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 bla. Y finalizo el alegato diciendo: era verdad lo que decía la señora agente fiscal. Aquí ustedes no tienen que saber de normas jurídicas. En este caso, se aplica una ley, ¿sí? Una ley de la calle, una ley de la vida, que ustedes bien conocen. Y esa ley es la que dice: el que mal anda, mal acaba. Fin. Fin. Perdón. Pero me parece que les puede ser de utilidad. ¿Sí? El destierro de la ciudad, perdón, seguimos. El destierro de las ciudades y las penas corporales habían contribuido al desarrollo de un bandidaje sumamente peligroso que se extendía con impetuosa rapidez cuando las guerras y las revoluciones habían desacreditado y paralizado a los viejos poderes. La pena privativa de la libertad fue el nuevo invento que intimidante siempre debía hacer retroceder el delito. Y si acaso no lo derrotara, en todo caso lo encerraría entre muros. Prevención especial negativa, neutralización. ¿Sí? Vamos al sexto: teorías de la pena. La pena privativa de la libertad es el medio más fuerte del que se vale el Estado como un mecanismo de control social. Repito, este libro está espectacular. No tiene pelos en la lengua, y si los tiene es por una cuestión de elegancia. La pena privativa de libertad es el medio más fuerte que se vale el Estado como mecanismo de control social. Control social, control social. Estoy cansado de leer control social. Y me gusta estar cansado. Porque se despejan las tinieblas. O desaparecen las tinieblas. Aparece la luz. Y desde el discurso oficial como reacción frente al delito, discurso oficial como reacción al delito tendiente a un determinado fin ulterior y valioso. Discurso. El orden jurídico prevé, además, medidas de seguridad destinadas a situaciones respecto de las cuales el uso de las penas no resulta plausible. Así, el sistema de reacciones penales se integra de dos clases de instrumentos: penas y medidas de seguridad. Nuestro sistema es en nuestro derecho se lo denomina es un sistema de doble vía. ¿Sí? Bien. Pena o pena. Sí. Pena o pena. Ah, no, perdón. Prisión o medida de seguridad. Pena o pena. No. Prisión o medida de seguridad. Mira lo que dice acá el código. Pena o pena.
Yo ya les conté cifras que vieron en los anteriores videos en cuanto. No, porque la unidad 34 de Melchor Romero no es una unidad penitenciaria. ¿Sí? Básicamente los que están ahí están por una medida de seguridad. Ah, bueno. Pero yo fui. Y el que me atendió en la puerta pertenecía al servicio penitenciario provincial. Y el lugar se llama Unidad Penitenciaria, número 34. Y adentro hay un cartel grande, que no recuerdo exactamente las palabras, pero dice algo así como que la privación del derecho a la libertad ambulatoria no significa la privación de otros del resto de los derechos. Bien grande. ¿Cómo? ¿De qué me están hablando? Pena o pena. Sistema de doble vía. No, 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 no. Pena o medida de seguridad. Bueno, bueno. Nota al pie. Y muchas veces la medida de seguridad es eh, peor que, que la pena de prisión. Me da vergüenza decirlo. Vergüenza entre comillas. Yo tengo casi hace 3 años a un sujeto al que le imputan un hurto, ¿sí? Un esquizofrénico, que fue inmediatamente declarado inimputable y se le aplicó una medida de seguridad. Y entró en un laberinto. Parecía el proceso de Kafka. Y yo con él en el laberinto. Y se pasaba la pelota de uno al otro. Estuvo a esto de recuperar la libertad con un informe ya en el foro de familia. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía manejar la situación. Luego volvió al sistema penal. Terminó en un juzgado de ejecución que para que alguien obtenga la libertad le ha dado. Casi que el juez de ejecución necesita la certeza absoluta de que ese sujeto no va a cometer un hecho ilícito al salir. Está bien, voy a su trabajo. La carpeta, perdón, el ser humano, bueno, no sé, que se fije, esquizofrénico. Yo tengo el estatus del juez, tengo un excelente sueldo, mientras nada raro, voy a tener una excelente jubilación y
voy a poder acomodar a mis familiares allegados en distintos puestos del sistema, donde la meritocracia brilla por su ausencia. Es que me cebó el autor. El autor me cebó. Es crítico y me gusta, o sea, me cebó el autor. Es culpa de Miguel María Alberti. ¿Sí? El fin de la pena se ha discutido históricamente, existiendo básicamente tres concepciones que en combinación entre sí mantienen hoy plena vigencia. Estas diversas teorías que parten de puntos de vista retributivos o preventivos y puros o mixtos, que se encargan de procurar dar explicaciones respecto a los motivos últimos por los cuales se aplica una pena. Entiendo dar explicación a algo que no tiene explicación. Las teorías retribucionistas, también denominadas teorías absolutas de la pena, son aquellas que sostienen que la pena haya su justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como un medio para fines ulteriores. Es absoluta porque en esta teoría el sentido de la pena es independientemente de su efecto social. ¿Sí? Se independiza de todo fin ulterior. Por eso las teorías de la prevención, ¿sí?, van a ser denominadas también utilitaristas. ¿Sí? Las ideas de Kant y Hegel, en ese sentido, gravitaron decididamente en relación a la ulterior evolución del derecho penal y debido a que no existen aún alternativas consolidadas, actualmente conservan relativa vigencia. Kant habla de una retribución ética y Hegel habla de una retribución jurídica. Y no digan más, menos por menos es más. Por Dios. Porque Hegel que decía, el delito es la negación de las normas. La pena es la negación del delito. ¿Sí? Entonces está justificada porque menos por menos es más. Porque al aplicarle una pena se restablece el orden jurídico violado por ese individuo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Así se niega una concepción del castigo que se fundamenta en razones de utilidad social que ilícitamente convierta al hombre en un medio, instrumental en beneficio de la sociedad, lo que resultaría incompatible con la dignidad humana. Esto es muy kantiano. Lo que es incompatible con la dignidad humana es el poder punitivo que tiene el Estado. Eso es incompatible, o mejor dicho, la aplicación del poder punitivo por parte del Estado. Eso es incompatible con la dignidad humana. Los autores que, a mi entender, por Dios, los
Los autores que sostienen esta línea dicen que el mal de la pena está justificado por el mal del delito. Es concebida como un mal que debe sufrir el delincuente para compensar el mal causado con su comportamiento. Pensamiento que reconoce como antecedente la ley del talión. Las críticas formuladas a esta teoría radican en que fundamenta el para qué del castigo, pero no explica cuándo el Estado debe hacerlo. No fija un límite en cuanto al contenido de la potestad penal estatal, presupone la necesidad de la pena que debería en realidad justificar. Llevada al extremo concluiría en que debe castigarse al delincuente, aunque ello no resulte necesario en el caso concreto. Imposibilidad de verificar el libre albedrío presupone el libre albedrío o la libre voluntad, respecto de lo cual se sostiene que es irracional fundamental el derecho del Estado a imponer penas en la existencia de una culpabilidad basada en el debido debido a que la libertad de voluntad del autor no es empíricamente demostrable. El pago o la devolución de un mal corresponde al arraigado impulso de venganza humano. ¿Sí? La devolución de un mal corresponde al arraigado impulso de venganza humano. La idea de retribución compensadora es vulnerable debido a que la pena no borra el mal causado por el delito, sino que en realidad añade un segundo mal. El criterio talionario no permite recuperar el ojo de la víctima quitándole un ojo al autor. Me gustó esto. El criterio talionario no permite recuperar el ojo de la víctima quitando un ojo al autor. Pasa que en realidad este criterio talionario no hay que analizarla en abstracto. Hay que contextualizarla y sobre todo religiosamente. ¿Sí? Nada. Es una invitación a profundizar el tema. Así, si bien el derecho penal contemporáneo no ha evolucionado hacia un abandono total de los puntos de vista retributivos debido fundamentalmente a la fragilidad de las teorías preventivas propuestas como alternativas a las teorías de la retribución en forma pura, no son aceptadas por la doctrina. Las teorías relativas a las penas, o tarea de la prevención, renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena. Se considera un medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento de motivación, un remedio para impedir el delito, etc. Las teorías de la prevención se dividen en teorías de la prevención especial y general. ¿Sí? Especial y general. Las primeras fueron desarrolladas por diversas corrientes de pensamiento penal, escuela alemana de Leeds, el positivismo criminológico italiano, el correccionalismo y la escuela de la defensa social. Aquí, y pese a los diversos matices, el fin de la pena es disuadir al autor de futuros hechos punibles. Es disuadir al autor de futuros hechos punibles. Por lo que solo es indispensable aquella pena que se necesite para lograr. Modernamente se dice que se busca readaptar al autor mediante tratamientos de resocialización, entre paréntesis, prevención especial positiva. ¿Sí? Porque está la negativa, que es la neutralización del sujeto. ¿Sí? Lo que justifica la pena de muerte, por ejemplo.
Esta concepción, influenciada por el determinismo, no admite la libertad de voluntad y desconoce que la culpabilidad puede ser fundamento y medida de la pena. Si bien puede decirse que esta concepción es dominante, resulta plausible de muchas objeciones, a saber, no sirve para fundamentar la conminación de pena, no posibilitan una delimitación del jus puniendi. ¿Qué es el jus puniendi? El poder que posee el Estado para castigar. ¿Y por qué lo posee? ¿Por qué el Estado posee un poder para castigar? Porque tiene jus puniendi. ¿Pero qué es el jus puniendi? El poder que tiene el Estado para castigar. ¿Recuerdan? ¿Y por qué tiene el Estado poder para castigar? Puede tener jus puniendi. Me hace acordar tanto al derecho tributario. O sea, cuando preguntaban por qué el Estado tiene derecho a cobrar impuestos. En cuanto a su contenido, pueden crear el riesgo de fundamentar el derecho penal contra los inadaptados o los asociales, pero sobre todo se desenvuelve con un criterio de adaptación respecto de las categorías como anormales. Así resulta válido cuestionar la supuesta facultad del Estado a someter a tratamiento contra su voluntad a una persona, especialmente si es adulta, porque puede traducirse en una manipulación de la personalidad para obligarla a dejar de ser lo que quiere. Hermoso. No. La pena le implica al ser humano dejar de ser lo que quiere. O implicaría, en forma de que venimos, de ser lo que quiere. Ojo, no de hacer lo que quiere, de ser lo que quiere. También se ha objetado que en los supuestos en que resulte posible determinar la falta de necesidad de prevención especial por inexistente o nimia posibilidad de repetición, la única conclusión viable sería la impunidad. Por ejemplo, delitos primarios y ocasionales, delitos graves, delitos cometidos en situaciones excepcionales, etc. Así también ocurren los supuestos en que inevitablemente volverán a ocurrir y ninguna pena los evitará. Por ejemplo, los delincuentes por convicción. Así también ocurre con los supuestos en que inevitablemente volverán a ocurrir y ninguna pena los evitará. Por ejemplo, delincuentes por convicción. El otro día leí una barbaridad escrita por un fiscal, que está bien, es su trabajo. Ahora convalidado por un juez el hecho de que el sujeto es proclive, para evitar la prisión preventiva, uno de sus fundamentos es porque es proclive a la comisión de delitos. Era un criterio que ya se dejó de lado hace unos cuantos años, por no hablar de décadas. ¿Sí? La reiteración delictual, sin ser susceptible de ser reclamado en el reincidente. En este caso que les menciono, no importa. En el ámbito de la individualización de la pena surge individualización de la pena. ¿Vieron el caos reinante en cualquier mercado financiero? Bueno, peor. Surgen nuevas objeciones por la imposibilidad de predecir los efectos del tratamiento, por lo que si la pena se prolonga hasta que el tratamiento tenga éxito, el condenado queda a merced de la intervención estatal. Finalmente, las teorías de la prevención general poseen como origen a Feuerbach, quien concibe la pena como una amenaza
que por medio de las leyes se dirige a toda la colectividad con el fin de limitar el peligro derivado de la delincuencia en su seno. Dicha coacción formulada en abstracto se hace concreta en la sentencia, cuando el juez refuerza la prevención general al condenar al autor. Estas teorías suelen ser identificadas con el aspecto intimidatorio de las penas, teoría de la prevención general negativa, ya que su justificación estará dada por su fin de evitar la comisión de hechos punibles respecto de sus potenciales autores. Evidentemente la conminación penal debe intimidar y la ejecución penal debe confirmar la seriedad de la amenaza. Esta teoría parece presentar la ventaja de no tener que recurrir al criterio clásico de la culpabilidad, sino al de la motivabilidad del autor. Así, el tipo penal consiste en la descripción de la conducta prohibida y su fin es motivar, mediante la amenaza de una pena, para que esa conducta no se realice. Qué bien escrito que están algunas cosas, o muchas cosas. Así que podemos decir que el Código Penal es un libro de autoayuda o algo así, ¿no? Te motiva. Excelente el autor. Las teorías de la prevención general comprenden las llamadas teorías de la prevención general positiva, en las que se refiere a la pena como medio para la afirmación del derecho, a los ojos de la colectividad. Así se adjudica a la pena ya un fin de conservación del orden. ¿Viste aquel que cometió un delito? Mirá lo que le pasó. Funciona. La cosa funciona. Algunas objeciones a la teoría de la prevención general son las siguientes. El fundamento del ius puniendi, y que tampoco aporta datos, es la siguiente, el fundamento del ius puniendi, y que tampoco aporta datos acerca de cuáles son los comportamientos esperados y cuáles los indeseables. Respecto del límite del ius puniendi, podría terminar una tendencia al terror estatal, y por otra parte resulta de absoluta indemostrabilidad de la coacción psicológica. Mejor no digo nada. Pero nada. ¿Recuerdan lo que vengo diciendo? Porque decía el viejo Bielsa. No hay que estudiar 9 horas y pensar una. Hay que estudiar 1 hora y pensar 9. Y este libro es una invitación al pensamiento. Finalmente ha tenido auge en los últimos tiempos y ante el fracaso de las teorías puras, las denominadas teorías mixtas o de la unión. Es como siempre. Siempre es el triunfo de la ecléctica. En todo el derecho. No sé si existe la palabra, el eclecticismo. Ni una cosa ni la otra, es ecléctica. Mixta. Es una suerte de que tengamos 2 rompecabezas distintos. Uno que presenta muchas dificultades para armar, al igual que el otro, y agarremos piezas de uno y piezas del otro, y formemos una suerte de nuevo rompecabezas, y más o menos como las piezas se encastran, qué sé yo, y somos creativos, y no
No es lo que había que armar, según la caja. No, pero es que... Ay, ellos suponen que no, finalmente sabe que no tiempo fracaso de la verdad, las teorías mixtas o de la unión. Suena bien, la unión. Como la yerba. Ellas suponen que existe más de un fin de la pena y procuran articular una síntesis. Estas teorías de la unión son dominantes en el derecho penal contemporáneo. Algunos autores se animan a hablar de teoría. Falta de respeto. Y eso lo digo muy en serio. ¿Cómo van a hablar de teorías? ¿Cómo van a hablar de estatus de teoría? Hay una foto conocida de Einstein sacando la lengua. Creo que eh, estaba estudiando este tema. Falta de respeto. Son dominantes en el derecho penal contemporáneo. Algunos autores señalan que dan cuenta de la imposibilidad de justificar el ius puniendi estatal. Por lo general, las teorías mixtas le asignan al derecho penal la función de protección a la sociedad. Se sostiene que el criterio unificador se concreta en la afirmación de que cada concepción tiene influencia diversa según el momento del proceso en la que se la considere. Y cita Roxy. De este modo, la teoría preventivo general gravita a nivel legislativo, es decir, cuando se sanciona la norma que establece una sanción para una conducta. El punto de vista retributivo pasaría en primer plano durante el proceso y especialmente en la individualización judicial de la pena, ya que la sentencia debe establecerse considerando preferentemente la gravedad del hecho cometido y la culpabilidad del autor. Y por último, la teoría de más incidencia durante la ejecución, y por último, la teoría de más incidencia durante la ejecución sería la prevención especial, en su versión moderna, debido a que el sistema penitenciario debe orientarse al logro de la readaptación social del condenado. Bueno, así la teoría de la pena aquí sostenida puede plantearse de la siguiente manera. Y después en los medios de comunicación vemos a los espartanos. ¿Sí? ¿Vieron? Ojo, está buenísimo eso. Es un grano de arena. Iba a ser una playa. No, en el arenero en el cual están los juegos en el Parque Rivadavia. ¿Sí? Denominada Plaza de la Arena. ¿Sí? Autodenominada Plaza de la Arena. La pena es funcional a fines de la nación general, pero es limitada en su quantum mediante la culpabilidad, medida que no puede ser alcanzada, salvo que esto sea necesario para la necesidad de prevención especial y no se oponga a ellos requisitos mínimos de prevención general. Recientemente Zaffaroni, sustentando en la posición que sostiene la deslegitimación del sistema penal, algo sabe este muchacho, algo estudió, algo leyó. Digo, no por las notas del pie de su tratado, o sea, algo leyó. O la cita, mejor dicho. Sostiene la deslegitimación del sistema penal
en la posición que sostiene la deslegitimación del sistema penal, ha construido un sistema para entender el derecho penal basado en una concepción agnóstica de la pena. A través de ella entiende que la pena no puede ser justificada bajo ninguna de las teorías mencionadas y que resulta simple y exclusivamente ejercicio de poder punitivo y racional por parte del Estado. Repito, a través de ella se entiende que la pena no puede ser justificada bajo ninguna de las teorías mencionadas, teorías, y que resulta simple y exclusivamente ejercicio de poder. Un hecho de fuerza. No quiero entrar en filosofía del derecho, pero algunos dicen que en el vértice de la pirámide kelsiana se encuentra la Constitución. Un desastre. En el vértice se encuentra un acto de poder, ¿sí? Eh, bueno, vértice, correctamente sería la cúspide. Tendría que arreglar un poco de geometría. Este, es un acto de poder. Por parte del Estado, sumaría a este autor, o sea, sumaría a lo leído por este autor, con fines de control social. Me refiero al Verdi, ¿no? Para que, dado que el derecho penal, por parte del Estado, pero que, dado que el derecho penal no puede contener tal poder totalmente, debe operar a modo de dique, permitiendo la aplicación de las penas menos irracionales. ¿Sí? Como que bueno, algo de violencia estatal toleramos. Ahora vamos, perdón, se hizo larguísimo este video. Es una invitación a pasarlo de largo, pero bueno, no sé. Ahora vamos a ver al punto 5, clasificación de las penas.